tengo una duda para ti. ¿Cómo es que pasamos de esto a esto? ¿Cómo es que pudimos pasar de una arquitectura tan cargada, tan expresiva, tan llena de simbolismos e incluso podría decirse de adornos? ¿Cómo podemos pasar de eso a esto? Porque a mí en lo personal, cuando lo entendí y cuando me di cuenta, me voló la cabeza. Pero bueno, benvenuto, benvenuta. Es italiano. Es que soy bilingüe. Nada, no es cierto. ¿Por qué tanta simpleza? Te voy a enseñar esta casa. Esta casa se me hace un perfecto ejemplo sobre lo que puede representar la arquitectura introspectiva. Antes de que te diga qué diablos es la arquitectura introspectiva, debes de saber un poquito de historia. Es inevitable, lo siento. La historia es parte de todo, parte de la arquitectura, parte de las matemáticas. Así que lo siento. Sé que no soy un experto, no pretendo serlo, pero creo que puedo ayudarte un poco. ¿Qué te viene a la mente si yo te digo gótico? Pero ¿qué pasa si ahora buscamos gótico en la arquitectura o arquitectura gótica? Esto es lo que nos va a salir. Catedrales muy altas, con estos ventanales. Vemos arquitectura eclesiástica, o sea, de la iglesia. Pero ¿por qué cuando hablamos de arquitectura gótica solo nos encontramos con iglesias o catedrales? Debemos de saber que la arquitectura gótica empezó por allá del año 1200 a 1500, unos 300 años duró, más o menos. Y en ese entonces la única entidad que tenía muchísimo dinero para construir, ¿lo adivinaste? Era la iglesia católica. Pero ¿qué es lo que busca la arquitectura gótica? A grandes rasgos, no me voy a meter en tecnicismos, la arquitectura gótica busca una sola cosa, y es acercarse lo más posible a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Construyendo las catedrales o los edificios más grandes que podían en su tiempo, claro. El ejemplo perfecto de una iglesia gótica sería Notre Dame. Sí, la que se quemó hace unos años. La catedral se construye desde mediados de 1100 a mediados de 1300. Eso significa que se tardó 200 años en construirse. Ahora que si te pones a pensar que el único material con el que tenían para construir eran piedras, 200 años se me hace una fecha muy razonable. Quiero que veas esta imagen. Así como la ves, mide 69 metros de altura. Ahorita en estos tiempos, tras decir 69 metros no me suena mucho. Tenemos un edificio en Dubái con 825 metros, así que no se me hace muy extraordinario. Pues sí, bebé, pero esto se construyó cuando todavía existía la peste negra, cuando todavía no existían los baños como tal, sino una cubeta donde todos hacían sus necesidades. Cuando los europeos no estaban ni cerca de descubrir América oficialmente. Y como ya lo dije, el único material que usaron fue piedra, tal cual. Nada de cemento, nada de acero, piedra pura y dura. A lo que quiero ir es que esta arquitectura era específicamente hecha para poder llegar lo más alto de Dios y de esta manera estar más cerca de Él. Es por eso que la arquitectura gótica está llena de estos vitrales inmensos, padrísimos, que dejan entrar muchísima luz, que al contrario de lo que uno creería, la arquitectura gótica es pura luz, mientras más luz es mejor. Y eso es a grandes rasgos lo que representa el gótico. Después del gótico vendríamos a la arquitectura renacentista. Como su nombre lo dice, el ser humano renace y se da cuenta que toda la arquitectura no es solamente para Dios, sino que nosotros también podemos hacer arquitectura para nosotros mismos. Aquí es cuando volvemos a retomar cosas muy personales del ser humano, como podría ser la belleza de las bellas artes, el ritmo, la simetría y sobre todo también reemplazamos la verticalidad del gótico por una horizontalidad. ¿Esto por qué? Porque ya no se busca como tal acercárselo más a Dios, sino que se dan cuenta que podemos acercarnos a Dios de otras maneras. Como ejemplos podríamos contar la Catedral de Santa María de Fiore en Italia y también la Catedral de Milán, también en Italia. Uno de los mayores representantes sería el famosísimo Miguel Ángel. Artista, pintor, escultor, arquitecto, constructor. ¿Hay algo que este joven no haga bien? En fin, luego pasaremos a la arquitectura barroca, la cual retoma esta arquitectura un poco más horizontal del renacentismo, pero le agrega ornamento. Y cuando digo ornamento me refiero a mucho ornamento. Como el barroco se da por allá de 1400, 1500, es exactamente la época donde los europeos encuentran que existe otro continente llamado América. Y es por eso que, por lo menos aquí en México, toda la arquitectura de ese tiempo, o prácticamente toda, es barroca. Supongo que todos conocerán la famosísima Catedral Metropolitana, la más grande del país. Es justamente barroca, más allá de que se está hundiendo. Bueno, ahí falta un poco de cálculo estructural, ¿verdad? Otro gran ejemplo podría ser la Catedral de Zacatecas, que a mi parecer es uno de los ejemplos más certeros de lo que podría ser una arquitectura barroca trasladado a lo mexicano, con esta sobresaturación de elementos que de alguna manera buscan transmitir una historia. No están por estar, están ahí porque ese es el punto, quieren transmitir algo. Ya después viene el estilo rococó, que es una pequeña combinación entre el Renacimiento y el barroco. ¿A qué me refiero? Seguimos manteniendo los ornamentos, aunque en menor cantidad. Aquí el gran boom es que dejamos de lado un poco las construcciones
meramente eclesiásticas y pasamos un poco más a las construcciones para personas comunes y corrientes, bueno, opulentas, personas con dinero, más bien diría, pero a fin de cuentas personas. Y podemos ver esta combinación entre el ornamento, pero que a la vez empieza a limpiar un poco, ya que son espacios que son dedicados más para las personas que meramente para la iglesia. Ya para finales de 1800 llegamos al Art Nouveau. Es un movimiento que nace en Francia y, como su nombre lo dice, es arte nuevo. Esta tendencia o este estilo se vio más bien reflejado en el arte como tal de toda esa época, de esa fecha, y también pasó incluso a la escultura y más tarde que temprano terminó llegando a la arquitectura. El Art Nouveau se caracteriza grandes rasgos por líneas muy orgánicas, esta pequeña evolución que viene desde el rococó, que a su vez viene del barroco, como ya lo hemos estado viendo. Estos adornos empiezan a volverse un poco más orgánicos, ya no tienen que ver directamente con una cuestión eclesiástica como tal, y ya más bien se refiere y se va todo así como a la naturaleza. Entonces, como la naturaleza es orgánica, pues el Art Nouveau es orgánico, como por ejemplo en este edificio que tendrías viendo enfrente tuyo. También aquí en México, por ejemplo, tendríamos a este edificio que podría ser un ejemplo perfecto, y después viene su hermano que vendría siendo el Art Deco. Digo que son hermanos porque realmente son estilos y tendencias muy parecidas. A diferencia del Art Nouveau, el Art Deco se centró más en líneas, dejémoslo así, rectas. Dejando de lado un poco las plantitas, simplemente estamos hablando de ritmo. Un gran ejemplo de esto podría ser el edificio Chrysler en Nueva York, y más allá de usar elementos orgánicos se empiezan a usar los patrones. No sé si lo puedes notar, por ejemplo, en esta parte, luego en esta otra parte. Incluso aquí en México también tenemos nuestros propios edificios Art Deco, por ejemplo este que está en la Ciudad de México, y a grandes rasgos la diferencia es que las líneas empiezan a dejar de ser muy orgánicas a ser más bien rectas. Y aquí es donde viene lo más importante y el por qué estás aquí: el movimiento moderno. Un grupo de hombres cansados de darse cuenta que la arquitectura llevaba siglos literalmente hablando sobre adornos, hablando sobre cosas que no le aportan a la arquitectura como tal, cargándose desde el gótico hasta el barroco, hasta el Art Nouveau y el Art Deco, se dieron cuenta que todos estos estilos arquitectónicos se parecían en una cosa, en que tenían adornos, cosas que no eran necesarias. Lo más importante de la arquitectura moderna es que se deja completamente de lado todos los adornos. Todo lo que no sea imprescindible para que la persona pueda desarrollarse dentro de un edificio se elimina. Uno de los más grandes arquitectos abanderados de este nuevo movimiento era Walter Gropius, el cual decidió fundar una escuela en Alemania llamada la Bauhaus. En esta escuela, que por cierto también diseñó, se enseñaban no solamente arquitectura, sino todas las artes y cómo éstas se relacionaban con el nuevo pensamiento moderno que existía. Al ver el edificio, creo que te puedes dar cuenta que ya nos estamos acercando más a nuestra época. Paredes ortogonales, ventanas ortogonales y en general la desaparición de cualquier elemento que no sea necesario para la estructura o la arquitectura. Luego a él se le sumaría el famosísimo Mies van der Rohe también, que pasaría a impartir clases dentro de esta escuela, y por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial la escuela tuvo que desaparecer y los dos emigraron a Estados Unidos, donde siguieron practicando esta filosofía de quitar cualquier adorno que no sea necesario. Ya en Nueva York, el famoso Mies van der Rohe proyecta mucho arquitectura y uno de los más famosos es el edificio Seagram. Es un edificio que no pretende más que cumplir su función, que es un edificio de oficinas. Poco a poco empezamos a ver cómo la arquitectura de Mies empieza a evolucionar. Pasan los años y después de darnos grandes obras como la Casa Farnsworth o incluso el pabellón alemán en Barcelona, que son consideradas obras maestras de su parte, Mies se consolida como arquitecto y crea la famosa frase que hoy en día es bandera del minimalismo: menos es más. También para estos tiempos tendríamos a grandes como Le Corbusier, que se encargó de terminar de pulir, a mi parecer, lo que Mies van der Rohe estaba haciendo. Después de echarnos toda esta historia juntos, ¿qué tiene que ver con la arquitectura introspectiva? Y más importante, ¿qué es la arquitectura introspectiva? Para hablar de la arquitectura introspectiva quiero poner un ejemplo como sería la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Es hermosa, lo sé, pero tiene un gran problema, y es que es toda de cristal. Pero a fin de cuentas, ¿tú te sentirías cómodo o cómoda caminando por aquí, no sé, en calzones como estás en tu casa comúnmente? Pues no, porque sabes que es un bosque, tal vez sí esté alejado, pero puede haber una persona caminando por ahí y esa persona te va a ver caminando en calzones. Y pues sí, muchos arquitectos se dan cuenta de eso, de que en efecto, tanto Le Corbusier como Walter Gropius tenían razón en quitar todos estos adornos innecesarios, pero es que hay veces que el ser humano requiere privacidad, y ese es el estandarte de la arquitectura
arquitectura introspectiva, la privacidad. Ya sabiendo que la arquitectura introspectiva busca por sobre todo la privacidad del usuario, ahora sí vamos a ver cómo esto fue evolucionando a través del tiempo. En este caso, los japoneses son los reyes indiscutibles de la arquitectura introspectiva, sobre todo porque su cultura es muy dada así. Ellos son muy retraídos, entonces su arquitectura siempre ha buscado de alguna manera la privacidad. Vamos a traer al contexto las casas típicas japonesas. Creo que es la mayor expresión de arquitectura introspectiva que hay. Una casa típica que vemos cuando vemos anime o cuando vemos películas japonesas, de lo que sea. Tenemos a grandes rasgos una casa de madera con estos tipos paneles que se abren y se cierran, que nos dejan ver el exterior y que siempre tenemos un jardín. A través de la historia ha habido grandes arquitectos japoneses. En este caso voy a mencionar a dos que me parecen que son uno de los mejores. Primero tendríamos a Hiroshi Nakamura. Más allá de la increíble carrera que tiene este arquitecto, quiero enseñarte lo que para mí es una obra maestra. Se llama la Optical Glass House, o para los compas, la casa óptica de vidrio. Tal vez algunos de ustedes ya la conozcan por la excelente serie de Netflix The Most Extraordinary Homes. Si no la han visto, vayan a ver esa serie, es hermosa y todo arquitecto debe ver. Tenemos una fachada completamente cerrada hacia el exterior. Recuerden que la arquitectura introspectiva busca por sobre todo la privacidad del usuario. Creo que esto es la máxima expresión. También, como se los he dicho, la arquitectura japonesa tiende a vertirse a algún elemento perceptual. Puede ser una montaña, un jardín, lo que sea. Y en este caso es el árbol que está en el patio interno. Y más allá de que lograron plantar un árbol en un segundo piso, lo cual es extraordinario, ahí exactamente se ve reflejada la cultura japonesa, donde está negándose completamente hacia el exterior, ajetreado de la calle, los claxon, la gente caminando. Como puedes ver, todos los espacios, tanto la sala como las habitaciones, se vierten hacia este gran espacio interior, que a su vez se comunica de manera indirecta con el exterior, donde tú puedes ver más o menos qué hay detrás, pero no estás seguro. Por otro lado, tendremos al famosísimo Tao Ando, un arquitecto que no es arquitecto, nunca estudió una carrera formal como tal, sino que él fue completamente autodidacta desde sus inicios. Como los japoneses son los reyes de la simpleza, una de sus mejores obras, a mi parecer, refiero a la casa Azuma. Esta casa, que se encuentra en un terreno de apenas 3 metros por 14 de fondo. Al tener un terreno tan pequeño, lo que uno haría sería abrirse al exterior para obtener la mayor iluminación posible. No, pues no. La casa se divide en 5 bloques. Al entrar, en lo primero que nos encontramos sería una pequeña sala. Después tendríamos un patio interior que nos daría iluminación y ventilación a todos los espacios. En la parte de atrás tendríamos la cocina y atrás de la cocina el baño. Si nos regresamos al patio y subimos las escaleras, nos encontraríamos con 2 cuartos, el cuarto principal y el cuarto secundario. Ambos tienen esta iluminación y ventilación del patio central, y eso les permite negarse completamente a las colindancias. Y ya viendo que todo esto empieza a agarrar sentido, ¿qué exponentes ya más hacia estas fechas, hacia los 2000, podríamos tomar? En este momento te voy a enseñar a 3 arquitectos. Estos arquitectos empiezan a tomar la arquitectura y la empiezan a vestir de blanco, debido a que el blanco es el mejor color para poder iluminar cualquier cosa. El blanco es el mejor color en lo que sea. El primero, pero no menos importante, va a ser Franz Silvestre, un gran arquitecto español que lleva teniendo una gran carrera, y su arquitectura se caracteriza por 2 grandes factores. 1, el blanco y la pureza de todos los espacios, y 2, la privacidad. Como gran ejemplo, quiero traerte la Casa del Silencio. La casa se divide en 2 cuadrantes a grandes rasgos. En la parte superior tendríamos la zona privada y en la parte de abajo tendríamos la zona social. Una persona normal pensaría que cuando uno hace una alberca, lo primero que haría sería abrirse completamente a la alberca para que tengamos esta gran vista. Franz se dio cuenta que si bien el cliente requería una alberca, la casa estaba rodeada de otras casas que literalmente vulneraban la privacidad de los usuarios, por lo cual decidió negarse completamente a sus colindancias para evitar la pérdida de privacidad, y a su vez creó espacios o patios internos donde cada uno de los cuartos podría vertirse. De esta manera nadie se sentiría observado en ningún momento, y la parte social de abajo se conservaría social. Todo va excelente, la privacidad es lo máximo, y de repente llega el mismo Franz Silvestre y nos hace esto: una casa completamente abierta. Literalmente todos los espacios se están abriendo al exterior. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿La arquitectura introspectiva es o no cerrada? Pues depende, y aquí es lo más importante. La arquitectura introspectiva busca la privacidad, sí, pero también
como cualquier otra corriente, siempre debe adaptarse al contexto. No es lo mismo estar en una ciudad súper ajetreada, como lo vimos en la Glass House en Japón, a estar en un pedazo de bosque que sabes que es tu propiedad y también sabes que nadie va a entrar. Fran Silvestre toma el contexto y sabe que se puede abrir completamente, porque se los digo como arquitecto, poderse abrir un bosque es lo más hermoso que puede haber. La arquitectura introspectiva que busca privacidad, pero que se adapta a su contexto. Otro arquitecto español es Alberto Campo Baeza. En este caso quiero hablarte de la Casa Guerrero. Esta casa se encuentra en Andalucía, España. Fue construida en el año 2005, cuando seguramente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Literalmente es un cubo blanco de 8 metros de alto que sobresale de todo su contexto. Al entrar tenemos esta gran explanada con árboles que nos van guiando hacia la casa. Campos Baeza lo que busca es hacer que esta casa perceptualmente flote, para que tú, cuando estés en la visual parado en esta zona, puedas ver toda la casa y al no tener ninguna columna aparente parezca que la casa está flotando. Los materiales que se usaron en la casa son extremadamente simples por el blanco que caracteriza a este arquitecto. Algo que yo podría criticar de este arquitecto o de esta obra en específico sería de que al tener un excelente contexto que aparentemente no vulnera la privacidad de los clientes, me hace preguntar por qué esa necesidad de hacer unos muros tan altos si no hay gente o construcciones que puedan hacer que pierdas tu privacidad. Cada arquitecto tiene su forma de trabajar y cada arquitecto sabe por qué hizo lo que hizo, y todos y cada uno de estos arquitectos buscan la privacidad, y quiero que cuando se acabe este video te lleves con eso. Eso es lo que busca la arquitectura introspectiva. Así que bueno, hasta aquí llegó este video. Sé que es un video un poco largo, pero la verdad creo que es un video que les va a aportar mucho. Espero que te haya ayudado. Si te gustó este contenido, por favor, en serio, me ayudarías muchísimo con un like. No tienes idea de lo difícil que es hacer un video en YouTube. No sabía, yo pensaba que era fácil. Es horrible. Bueno, no horrible, sino más bien muy difícil. Así que te agradecería mucho que te suscribieras si te gustó mi contenido. Estaremos subiendo más y más videos y siempre puedes preguntarme cualquier duda que tengas. Sin más que hacer, me despido. Soy Leonardo Rogel y estás en L por R Arquitectura. Hasta luego.